Buenas noches, nosotros somos el grupo número 5 y estaremos hablando sobre el análisis y uso de los comprobantes fiscales. Inicio yo, Marilyn López. En su esfuerzo por reducir los niveles de evasión tributaria, Impuestos Internos ha introducido cambios en el sistema de facturación y en particular en lo relativo a los comprobantes fiscales. La finalidad de esta exposición es ofrecer información general sobre los compromisos fiscales, el uso correcto de lo mismo, así como el proceso a seguir para recibir la autorización de impuestos internos para su utilización. Además, se hablará sobre el impacto del recaudo en la economía dominicana. El objetivo general es analizar el sistema de los comprobantes fiscales en la República Dominicana, considerando su estructura, tipos, usos y la regulación por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, con el fin de comprender su importancia en el control tributario y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Los objetivos específicos son definir comprobantes fiscales, su base legal en la República Dominicana y su importancia dentro del sistema tributario. Describir la estructura de un comprobante fiscal, así como la clasificación y tipos de comprobantes fiscales, y analizar el procedimiento de solicitud y control de los comprobantes fiscales, incluyendo su función en la sustentación de operaciones, el crédito fiscal y la fiscalización por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué es un comprobante fiscal? El comprobante fiscal es el documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios y siempre debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de impuestos internos vigente que lo regula. Acá vemos el marco legal y las diferentes normas que han dado lugar para eso. Empezamos con el decreto 25406, que es el que regula la impresión y emisión, la norma general 0618 sobre comprobantes fiscales, la norma 0519 sobre los comprobantes especiales, la 0120 establece lo que son los comprobantes electrónicos, la 1021 es la que le da más forma a lo que sería la facturación electrónica. Y por último, la ley 3223, que es la que ya pone una fecha límite para empezar con lo que es facturación electrónica. La importancia del sistema en el sistema tributario de los comprobantes fiscales, la validación del crédito fiscal y gasto, transparencia y trazabilidad, control de evasión, digitación y eficiencia y registro contable y legal. El rol de la Dirección General de Impuestos Internos es autorización y validación de comprobantes fiscales, regulación de estructura, control y fiscalización, gestión de la facturación electrónica y provisión de herramientas. La dejo con mi compañera. Buenas, mi nombre es Glenny y le estaré hablando acerca de los NCF, que son los números de comprobante fiscal. Esta es la secuencia alfanumérica que está compuesta por una letra y números que identifican un comprobante fiscal autorizado por la Dirección General de Impuestos Internos. El objetivo de los NCF, su objetivo principal es validar y transparentar las operaciones comerciales para garantizar un control tributario efectivo. ¿Para qué sirven los NCF? Estos sirven para acreditar transferencias y servicios, es decir, certifican legalmente la compra o venta de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicio. También sustentan costos y gastos que permiten a las empresas y a aquellos profesionales liberales a documentar los gastos que son deducibles del impuesto sobre la renta y adelantar el ITEVIS. En dado caso de que sea una empresa que no tenga que adelantar, como es el transporte y la educación, entonces lo lleva al costo y en su IR2 se lo puede descontar. Combatir la evasión fiscal al asignar secuencias controladas, la Dirección General de Impuestos Internos puede monitorear el volumen operacional de los contribuyentes y asegurar que todas las transacciones sean reportadas correctamente. Garantizar validez fiscal. Indica que si una factura ha sido realmente autorizada por la Administración Tributaria
y brindarle seguridad jurídica tanto al emisor como al receptor. Es decir, cuando la DGI me asigna los números de comprobantes fiscales, ellos pueden ver a quién yo lo emití y ahí se dan cuenta del cruce, de que si yo vendí 100,000 pesos y luego solo reportó 98,000, la DGI se dará cuenta y puede detectar esta, vamos a decir, no sería una evasión, pero sí una inconsistencia. Modernización y transabilidad. Ya esto empieza con lo que es la facturación electrónica. Cámbiala, por favor. Estructura de los números de comprobante fiscal. El NSF está compuesto por 11 caracteres, una letra y 10 números que permite identificar la serie, el tipo de comprobante y la secuencia numérica. En este caso podemos ver lo que es un B01. La B es la serie y el 01 es el tipo de comprobante donde nos indica que es una factura, un comprobante válido para crédito fiscal. Si en dado caso en vez del 01 sería un 2, sería una factura de consumo. Después del 01 podemos ver que siguen otros números, que esa es la secuencia. Esta siempre va a variar dependiendo de a quién le demos el comprobante. Siempre va a seguir la secuencia. Entonces tenemos aquí lo que es un comprobante 31 que estará vigente ya a partir de mayo. Ya muchas empresas lo están utilizando y el B01 será utilizado solo hasta abril. Este se refiere a aquel documento electrónico firmado digitalmente que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o la prestación de servicio, debiendo cumplir siempre con los requisitos establecidos en el decreto 25406. La estructura de este comprobante tiene 13 dígitos, está compuesto por la serie, que es la E, y el tipo de comprobante, que sería el 31, porque también es un comprobante de crédito fiscal, y luego sigue lo que es la secuencia. Lo dejaré con mi compañero Dauri. Buenas noches, yo soy Dauri Jaques y le voy a estar hablando en esta noche de lo que tiene que ver con los tipos de comprobantes fiscales. Tenemos diversos tipos de comprobantes fiscales, en este caso podemos ver los electrónicos, de factura de crédito fiscal, de consumo, nota de crédito, débito, entre muchos otros. Siguiente. Aquí tenemos los tipos de comprobante electrónico E31 y B01. Y E32 o B02. La E, como dijo otra compañera, es porque ya son electrónicos. Este tipo de comprobantes se utilizan para registrar las transacciones comerciales, ya sea de compra, de venta, de bienes o servicios. Y estos se deben utilizar cuando usted va a hacer algún tipo de compra o servicio para su empresa o para su negocio. Para esto usted debe suministrar su número de su RNC, su cédula de vendedor o según corresponda. Si es persona física, pues usted da su cédula con la que está registrado. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una factura de comprobante electrónico, donde vemos sus características especiales, que es que estas contienen lo que vemos acá, un código QR que se puede, ese código QR usted lo puede escanear, tanto desde la aplicación de la DGI, que se llama Verifícame, o desde su teléfono, se acepta también escanearlo. En dado caso de que ese código QR se encuentre dañado o que tenga una línea por el medio que no deje escanearlo, pues también cuenta con un código de seguridad que está compuesto por 6 dígitos. Lo vemos abajo del código, del código QR. Usted va a la DGI, a la consulta de RNC, y ahí usted verifica que ese comprobante está visto, bueno y válido. También tenemos la factura de consumo, E32, anteriormente llamada B02. Este tipo de facturas son de consumo y usted la va a ver normalmente en los supermercados cuando usted va a hacer una compra, pues le entregan una factura de consumo. Siguiente. También tenemos los comprobantes de compra, E41, y anteriormente llamado B11, y los comprobantes de gastos menores, E43, anteriormente llamado B13. En el caso de los comprobantes de compra, estos de 41 normalmente se utilizan para la compra de bienes y o servicios que uno adquiere como empresa y uno se lo solicita a una persona que no está registrada en la DGI. Entonces, uno lo que hace es que genera un comprobante 41 para poder validar esa factura y declararla ante la DGI. También tenemos la de gastos menores, la E43 o B13,
Este tipo de factura normalmente lo utilizan las empresas por el personal, es decir, su personal. ¿En cuáles situaciones? Bueno, si usted va a viajar y paga pasajes, paga peajes, paga tarifa por estacionamiento, todas esas pequeñas facturitas pequeñas, también de algunos servicios que se dan, lo que hace la empresa es que reúne todos esos gastos pequeños y lo aglomera acá, ya que no tienen un comprobante sí, entonces se genera un B13, comprobante de gastos menores. Siguiente. También tenemos los comprobantes electrónicos gubernamentales, E45, anteriormente llamado B15. Este tipo de comprobante lo utilizan todas las instituciones del Estado cuando compran o adquieren servicios. ¿Cuáles instituciones? Bueno, el ayuntamiento, todos los centros educativos también la solicitan. ¿Cuándo va a ser un servicio para el Estado? Se va a utilizar. Tenemos los comprobantes de regímenes especiales, que son los E44 o también B14. Este tipo de comprobantes se utilizan para la compra de bienes o prestaciones de servicios que están exentos de ITEVIS o de impuestos sobre la renta a las personas físicas o jurídicas que están acogidas a los diferentes tipos de regímenes especiales, como por nombrar uno, el RCP. Y también tenemos los comprobantes electrónicos para exportaciones, E46, también llamado B16. Este tipo de comprobantes son utilizados para reportar las ventas de bienes que se hacen fuera del territorio nacional y son utilizados por los exportadores nacionales. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues tenemos las zonas francas comerciales. Es decir, si usted decide comprar un producto y por ello le emiten un comprobante de exportación para poder sustentar esa venta que se hizo fuera del país. Hasta aquí mi parte, la dejo con mi compañero. Mi nombre es Angelina Santana y les voy a hablar de las notas de débito y notas de crédito. Las notas de débito, mejor conocidas como el número de comprobante 03 o el SF33, son documentos usados para modificar comprobantes previamente emitidos con el fin de reportar costos y gastos adicionales, tales como intereses por mora, fletes, seguros, garantías u otros incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión de comprobantes fiscales. Solo podrán ser emitidas al mismo adquiriente o usuario para modificar comprobantes fiscales emitidos con anterioridad. Las notas de crédito o el NSF número 4 o SF34, este tipo de comprobante debe de ser utilizado por vendedores de bienes y prestadores de servicios para modificar las condiciones de venta originalmente pactadas. Es decir, para anular operaciones, efectuar devoluciones, conceder descuentos y bonificaciones, subsanar errores o casos similares, de conformidad con los plazos establecidos por las leyes y normas tributarias. Solo podrán ser emitidas al mismo adquiriente o usuario para modificar comprobantes emitidos con anterioridad, como mencioné igual en la nota de débito. Las notas de débito se utilizan para incrementar el valor de una factura emitida previamente, aumentando la deuda del cliente. Por ejemplo, los intereses por mora, cuando el cliente paga fuera de la fecha acordada y se le cargan intereses. Errores en facturación, cuando se factura un monto menor al acordado, ya sea por precio o cantidad inferior a la entregada. Gastos adicionales, cargos extra no incluidos en la factura original, como pueden ser fletes o empaques adicionales. Diferencial cambiario, ajustes por cambios en la tasa de cambio tras la factura original. Las notas de débito y crédito deben venir vinculadas a un comprobante fiscal. Las notas de crédito se utilizan para corregir una factura emitida previamente, disminuyendo el monto total adeudado por el cliente, o sea, lo contrario a la nota de débito. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería por devolución de mercancía, cuando el cliente devuelve productos por defectos o insatisfacción, errores en facturación, cuando se factura un monto mayor al acordado, un precio incorrecto o una cantidad excesiva, descuentos y bonificaciones, aplicación de descuento posterior a la emisión de la factura. Un ejemplo de esto sería por pronto pago. Anulación de facturas para cancelar totalmente una venta en el sistema. Un ejemplo de una nota de débito sería si se hace una compra de 5 sillas por valor de 1,000 pesos
En este caso sería una venta realmente. Somos nosotros que estamos haciendo la venta. Si haces una venta de 5 sillas por valor de 1,000 pesos cada una, tendrías una factura por valor de 5,000 pesos. Si luego requieres una silla más, la empresa debe de hacer una nota de débito que aumentará el valor de la factura de 5,000 a 6,000 pesos. Para esto se modifica el número de comprobante fiscal entregado en la factura original de 5,000, como podemos ver en la siguiente imagen. La nota de crédito es básicamente lo mismo, pero a la inversa. En vez de agregar el valor a una factura, le quitarás valor. La factura pasaría de ser de 5,000 a 4,000. Comprobantes de pagos al exterior, NSF 17, SF 47. Son los utilizados para efectuar pagos a proveedores del exterior de rentas grabadas de fuente dominicana o persona física o jurídica no residente, fiscales, obligadas a realizar la retención total del impuesto sobre la renta, de conformidad con los artículos 297 y 305 del Código Tributario. Un ejemplo sería: Marta Pérez adquirió un servicio de un proveedor no residente en el país, por lo que Marta le emitió un comprobante para pagos al exterior. Buenas noches. Yo le voy a hablar sobre el uso de los comprobantes fiscales en la República Dominicana. Primero, tenemos los sustentos de ingresos. En primer lugar, los comprobantes fiscales sirven como sustento de ingresos. Todo ingreso que reciba una empresa o una persona por la venta de bienes o la prestación de servicios debe estar respaldado por un comprobante fiscal. Por ejemplo, si una empresa ofrece un servicio de consultoría por un monto de 250,000 pesos, está obligada a emitir un número de comprobante fiscal por un que respalde ese ingreso. Esto permite que dicho ingreso sea conocido oficialmente y declarado ante la DGI. Además, que facilita la determinación de los impuestos como el impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Si la empresa no emite el comprobante fiscal, debe recibir sanciones y presentar información financiera incorrecta. Siguiente. La importancia del ingreso con el número de comprobante fiscal es que permite el control cruzado por la DGI, evita evasión fiscal. Su ausencia implica sanciones y distorsión financiera. Tenemos también lo que es los sustentos de gastos. En segundo lugar, los comprobantes fiscales también son esenciales para sustentar los gastos. Para que un gasto sea deducible en el impuesto sobre la renta, debe estar respaldado por un comprobante válido. Por ejemplo, si una empresa invierte 80,000 pesos en publicidad, ese gasto solo podrá deducirse si cuenta con un número de comprobante fiscal correspondiente. Sin este respaldo, la DGI puede rechazar el gasto y aumentar la base imponible, lo que significa pagar más impuestos. Siguiente. En los requisitos del gasto, debe de tener una identificación del emisor y receptor, por segundo, de descripción de la operación, y tercero, el desglose del ITEVIS. Siguiente. El impacto del rechazo del gasto es que aumenta la base imponible e incrementa el impuesto sobre la renta. Siguiente. Tenemos el crédito fiscal del ITEVIS. Otro punto importante es el crédito fiscal del ITEVIS. Este mecanismo permite que las empresas descuenten el ITEVIS pagado en sus compras del ITEVIS cobrado en sus ventas. Por ejemplo, si una empresa cobró 90,000 pesos de ITEVIS en ventas y pagó 54,000 pesos en compras, solo deberá pagar la diferencia. Siguiente. Aquí vemos las condiciones del crédito fiscal. Requiere lo mismo, un número de comprobante fiscal válido y debe incluir el ITEVIS desglosado. Siguiente. El control contable. Desde el punto de vista contable, los comprobantes fiscales son la base de todos los registros financieros. Cada ingreso y cada gasto debe estar respaldado por un documento que confirme que dicho ingreso o gasto realmente ocurrió. Esto permite elaborar estados financieros más confiables y ordenados. Además, fortalece el control interno de la empresa, ya que ayuda a detectar errores, inconsistencias o irregularidades. Siguiente.
Por último, tenemos las auditorías fiscales. Los comprobantes fiscales también tienen una gran importancia en las auditorías fiscales. Durante la fiscalización, la DGI revisa que todos los ingresos, gastos y créditos declarados estén correctamente sustentados. Si faltan comprobantes o están mal emitidos, la empresa puede recibir multas, ajustes y el rechazo de los casos. Estos documentos funcionan como la principal evidencia en cualquier revisión tributaria. Así, hasta aquí mi exposición. Buenas noches, yo voy a hablar sobre el procedimiento para solicitar y usar los números de comprobantes fiscales. Siguientes. Autorización para emitir números de comprobantes fiscales. Este proceso consiste en comprobar la veracidad de los datos de registro del contribuyente, tales como domicilio fiscal, actividad económica, etc. Y a su vez comprobar si éste realiza operaciones comerciales. El proceso de solicitud de comprobantes fiscales varía según el tipo de comprobante de que se trate. Para las facturas de consumo y notas de crédito, no es necesario que el contribuyente solicite una autorización para poder emitirlos. Para los demás tipos de comprobantes, sí es necesario la autorización. Siguiente. Para obtener el número de comprobantes fiscales, se puede hacer por dos vías, de manera virtual y de manera presencial. De manera virtual, se ingresa a la oficina virtual. Siguiente. Ingresa a la oficina virtual con su usuario y clave. Siguiente. El sistema le pedirá que digite su número de código, token o subtoken en caso de que aplique. Siguiente. En el menú Solicitudes, pulse Solicitar trámites y en Seleccionar tipo de solicitud, elija Solicitud de alta de comprobante fiscal y pulse Solicitar. Siguiente. Complete y elija los datos solicitados y al finalizar pulse Enviar. Una vez el formulario sea completado y enviado, el sistema arrojará el número de casos para su seguimiento. De manera presencial, el contribuyente debe de presentar una serie de documentos al Centro de Asistencia al Contribuyente. Estos son los documentos: formulario de solicitud de autorización para emitir números de comprobantes fiscales, llenado y firmado, copia de la cédula de ambos lados. En caso de ser un apoderado por representante, debe depositar un poder de autorización o una carta de autorización y su cédula, una copia de la cédula. Además, deben presentar documentos que permitan validar la actividad económica, tales como las facturas de compra, los contratos de servicio, cotizaciones, etc. Siguiente. Asignación de secuencia de números de comprobantes fiscales. Una vez que se haya autorizado la emisión de comprobante fiscal, el contribuyente podrá solicitar la secuencia que debe utilizar cada vez que éste lo requiera. Luego de realizar la solicitud, Impuestos Internos autorizará la cantidad y el tipo de comprobante fiscal dependiendo principalmente por su actividad económica, por su volumen operacional o nivel de cumplimiento. Siguiente. Se puede también hacer por dos vías, de manera virtual y de manera presencial. De manera virtual, se ingresa a la página web de la oficina virtual con su usuario y contraseña. Siguiente. En el menú Solicitud, seleccione la opción Comprobantes Fiscales. Siguiente. Complete la información requerida que le aparecerá en pantalla y pulse el botón Agregar. Al finalizar, pulse el botón Enviar solicitud. Se mostrará un mensaje con un resumen de la solicitud realizada. Pulse nuevamente Enviar solicitud. El sistema mostrará una alerta con el nombre de solicitud. En el menú Consulta, pulsando en Solicitud de comprobantes, podrá consultar el estatus y la respuesta a su solicitud. De manera presencial, debe presentar en el Centro de Asistencia al Contribuyente estos documentos. Siguiente. Uso de secuencia de comprobante fiscal, de número de comprobante fiscal. Toda persona jurídica, como las personas físicas, al momento de realizar ventas de bienes o prestaciones de servicios a sus clientes, deben utilizar el tipo de comprobante que aplique en función de que estos sean contribuyentes, personas físicas o jurídicas. Deben utilizar la factura de crédito fiscal. Las personas que no utilizan el comprobante para fines tributarios deberán utilizar la factura de consumo.
Siguiente. Obligaciones del contribuyente. Los contribuyentes deben guardar los comprobantes fiscales como respaldo por si impuestos internos los revisa en un futuro. Si un contribuyente está autorizado para emitir comprobantes fiscales, este debe entregarlo correctamente a sus clientes. No hacerlo, no emitirlo o no guardarlo puede traer multas o sanciones. También es responsabilidad del contribuyente verificar que los comprobantes que reciben de sus proveedores sean válidos y estén autorizados. Lo dejaré con mi compañero. Saludos, muy buenas. Mi nombre es Eric Moisés Campos y en consiguiente estaré hablando del impacto de la implementación de los comprobantes fiscales. Este informe está basado en un documento emitido por el CIET en el 2012, donde se analiza de igual forma el impacto de los comprobantes fiscales del 2006 al 2012. Para poder entender con precisión si los comprobantes fiscales han cumplido con su propósito, necesitamos comprender sus antecedentes, por qué se implementaron, bajo qué contexto y si han dado, por así decirlo, la talla con lo que se requería de ellos en su momento. Los comprobantes fiscales realmente fueron una respuesta a el plan antievasión que levantó la Dirección General de Impuestos Internos. Junto con la implementación del impuesto al valor agregado por toda Latinoamérica, un impuesto que ya desde hace varios años se utilizaba en España y en otra parte de Europa, se empezaron a utilizar también sistemas de verificación y regulación de comprobantes y otros sistemas afines que permitían a las diferentes direcciones de impuestos mantener en orden todos estos comprobantes y dar un seguimiento a cada una de las transacciones. Según un análisis efectuado por la Dirección General de Impuestos Internos en el 2004 y presentado ante el Congreso, estimaban un cobro potencial de más de un 41.7% del impuesto cobrado ese mismo año, en el 2004, si se implementaba ese sistema de comprobantes. En octubre de 2004 se implementa, según la ley 0804, como primeros pasos, la obligación de que las administradoras de tarjetas de crédito retuviesen el ITEVI en compra de los consumidores como iniciativa de este plan de evasión. Este paso es importante porque permitió dar seguimiento a lo que era el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Esto era un paso que se utilizaba en muchas otras partes del mundo y fue una de las primeras cosas que se necesitó arreglar antes de seguir adelante con el proyecto. En otros lugares, como son el caso, por ejemplo, de Argentina y México, existían un sistema de comprobantes y de facturación un poco más complicada que agravaba diferentes aspectos de las transacciones y los bienes. Sin embargo, para más facilidad del proyecto, la DGI contempló regular las facturas que generan crédito fiscal y sustentan costos y gastos, es decir, aquellas facturas que los contribuyentes podrían utilizar para registrar costos y gastos deducibles de su impuesto sobre la renta o como créditos del ITEVIS. Finalmente, en 2017 se implementa el sistema de comprobantes como control de facturación en todos los campos, compromisos y gastos incluyendo en el 2007 los compromisos y gastos que representó esta implementación, que es algo que analizaremos más adelante. Sin embargo, lo que necesitamos entender ahora son las etapas en las que se incurrió para finalmente implementar este sistema. En el 2007, de acuerdo con la ley que se promulgó en dicho momento, la 254-06, se hizo un levantamiento de aquellas imprentas que estaban capacitadas para la emisión e impresión de estos comprobantes válidos para crédito fiscal. Se registró la declaración inicial de inventario de facturas en poder de los contribuyentes y se empezaron a emitir a aprobar las primeras solicitudes de autorización de emisión de comprobantes. Finalmente, ya en el transcurso de 2007 se empezaron a aprobar
aquellas primeras emisiones de comprobantes fiscales por parte de diferentes contribuyentes, de una prueba, por así decirlo, que se hizo. Y el paso final de esto fue la revisión de los datos por parte de estos contribuyentes, que permitió seguir alimentando y refinando este sistema. Ahora, ¿qué incurrió, qué representó realmente la implementación de los comprobantes fiscales? El costo de un proyecto, que incluyó tanto publicidad, varios egresos, representó en áreas creadas, que eso es algo también importante. No solamente fue, ok, vamos a crear comprobantes y haz lo que lo creen. Se necesitaba un departamento, la DGI tuvo que crear diferentes departamentos, diferentes directrices, implementación de leyes, capacitaciones y demás que representaron un costo y un gasto para la economía dominicana, puesto que sabemos que la Dirección General de Impuestos Internos es de dependencia pública. Esto representó un 0.04% del total de ITEVIS recaudado por la DGI en el 2012. Inicialmente este valor fue un 0.06 para el 2008, cuando se creó la sección de trabajo del mismo propósito. En la tabla que pueden ver, se analiza el costo de la implementación de los comprobantes fiscales como un porcentaje del PIB nominal. Como ya les mencioné, el reporte que hizo el CIA está basado en los años del 2006 al 2012. Y como podemos ver, los gastos más grandes, y que realmente fueron gastos insignificantes, por así decirlo, desde su momento, fueron tanto en el 2006 como en el 2007, donde se requirió la creación de diferentes áreas y departamentos dentro de la DGI, con los salarios que eso incurría, los gastos en capacitación, entrenamiento, indiferente. Representó en el 2006, que fueron los primeros pasos, un 0.010%, y en el 2007 un 0.019%. Ya después de ahí, esos gastos se integraron a la economía, por así decirlo, y fueron representando cada vez un porcentaje menor realmente del PIB nominal. La importancia de este proyecto como parte del plan anti-evasión exigió la inversión en la creación de nuevas áreas en la institución. Algunos ejemplos son, por ejemplo, en el 2010, cuando se creó formalmente el Departamento de Control de Comprobantes Fiscales, con el objetivo de supervisar la emisión, impresión y entrega de los comprobantes, de los números de comprobantes fiscales. Siguiente, por favor. En el siguiente renglón podemos ver la manera estrepitosa en la que ha crecido el cobro de impuestos por parte en los comprobantes fiscales desde su implementación en el 2007. El cuadro hace una comparativa entre los años 2006 y 2007, donde se puede ver la forma en la que este incrementó. Y luego, si nosotros lo dividimos por renglones, podemos ver, por ejemplo, que las recaudaciones se mantuvieron casi similares desde los años 2006 a 2011, con un gran cambio en 2012 y 2013, y luego de 2020, que todos sabemos qué pasó, que disminuyeron la actividad económica, al 2021 y de ahí en adelante, cómo ha ido creciendo a pasos agigantados el crecimiento de la recaudación. Sin embargo, para nuestro propósito, que lo que queremos es entender cómo ha afectado verdaderamente los comprobantes fiscales, es importante analizarlo en estos primeros años. ¿Qué pasó realmente del 2006 a 2007 y en los primeros años de la implementación de los comprobantes? Eso lo veremos a continuación. Inmediatamente después de la implementación del proyecto, se estimó un crecimiento en la recaudación, según la misma Dirección General de Impuestos Internos, de un 21.4% en 2007. La meta que ellos tenían fue superada en 3.803 mil millones de pesos. Esta cifra equivalió a nada más y nada menos al 19.5% de superávit que ya se había obtenido en 2006. Eso es importante mencionar. En 2006, debido a los diferentes impuestos de la Dirección General, se había tenido un superávit en la recaudación de ITEVIS, y esto fue superado con la entrada en vigor de los comprobantes fiscales en 3.803 millones de pesos, 19.5 veces más
de lo que se recaudó de 2005 a 2006. En la gráfica número 1, crecimiento de la recaudación de ITEVIS interno en millones de pesos de 2006 a 2012, por el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la DGI, se ve una gráfica de variación. Esta gráfica lo que mide es la variación que ha tenido la recaudación de impuestos internos en esos diferentes años. Y muestra cómo fueron creciendo, como no se pudo apreciar en la primera gráfica que yo di, donde muestra la recaudación del ITEVIS hasta la actualidad, debido a la gran escala. Aquí se ve de manera más sutil cómo fue variando la recaudación de impuestos. Mire, de 2006 a 2007 varió en un 21.4% el crecimiento. Ya para partir desde el 2007 hasta el 2012, la variación de crecimiento fue cada vez menor. Para 2008 en un 12.6%, 2009 un 4.5%, 2010 que hubo otro superávit de 7.4%, si me logran entender. Es importante destacar y saber separar los datos para analizar realmente qué fue el impacto que provocó ese gran crecimiento, por ejemplo, en el 2012 y luego en el 2013, 2020, 2021, del 2020. Es importante para no atribuirlos, si me logran entender. Este superávit que hubo en el 2012 se debió a otras cosas, como fue la implementación de la ley 139-11 y a la auditoría de los precios de transferencia, que fueron unos movimientos para recaudar unos impuestos que no se estaban contemplando, no se estaban recaudando bien. E incluso, sin embargo, eso sí es importante mencionar, que incluso sacando de la lista todos estos ingresos que se obtuvieron de manera extraordinaria por la auditoría y la implementación de las nuevas leyes de recaudaciones, aún así la recaudación de ITEVIS por parte de los comprobantes fiscales presentó otro superávit ese mismo año en 7.281.5 mil millones de pesos, es decir, un 15.9% en crecimiento. Sin embargo, no todos, es importante analizar, sigue por favor, en este diapositivo. Es importante analizar cómo crecieron cada uno de los sectores, porque no todos los sectores crecieron ni se vieron afectados de igual forma por la implementación de los comprobantes fiscales. Eso es algo interesante y digno de analizar. Si pueden ver, por ejemplo, en la siguiente gráfica, que lo muestra este 2025, en una analogía a la primera gráfica que le mencioné, se ve cuáles fueron las partes de cada sector económico y cómo crecieron la recaudación de impuestos de cada uno de estos, del ITEVIS específicamente. En el 2007, no pude encontrar la gráfica de 2006, eso es lo único malo, no pude encontrar los datos de 2006 por sector económico. En el boletín económico de la DGI, aparentemente se empezó a hacer a partir de ese mismo año, 2007, que es otra ventaja que tuvieron los comprobantes fiscales, que permitieron analizar de forma más precisa tanto el crecimiento de las recaudaciones como el crecimiento de la misma economía, porque no podemos mentirnos, ese crecimiento tan acelerado que ha tenido las recaudaciones es un reflejo del crecimiento económico que ha tenido el país y de la actividad económica, que es lo que graban estos comprobantes. El sector que más creció, como podemos ver, fue el sector servicios, que es algo que hemos estado escuchando durante muchos años, como el sector servicio ha crecido exorbitadamente y fue uno de los más afectados por la implementación de los comprobantes fiscales, como creció su actividad económica. Otros, como son los sectores de manufactura, mina y agropecuarias industriales, se mantuvieron más a la raya, porque eran sectores que estaban bajo el ojo de vigilancia, por así decirlo, de la misma Dirección de Impuestos Internos, y a la cual la implementación de los comprobantes fiscales no afectó tanto como a otra área de industria, manufactura y servicios. Siguiente. En la siguiente gráfica se muestra esto a más detalle de cómo crecieron por actividad económica. En este cuadro es interesante de mencionar porque hace una comparativa entre cuáles realmente crecieron con la implementación de los comprobantes fiscales, la recaudación de impuestos en cuáles se mantuvieron iguales, que son los que deberían estar sobre la línea, y cuáles aumentó su recaudación después de la implementación de los comprobantes fiscales 2006, 2007. Podemos ver que lo único
que quedaron por debajo, por así decirlo, o en recaudación fueron comunicaciones, minas, construcción, importación de carne y cosas así, todo lo que tenía que ver con materias primas y que estaban sujetos a otro tipo de seguimiento para tributación. Después, todos los demás sectores se les vio un ligero crecimiento, hasta los mayores que fueron, como ya saben, servicios, manufactura, construcción. Seguimos. Siguiente. Esta gráfica muestra el índice de incumplimiento para el periodo de 2007. Esta gráfica lo que muestra es cómo se redujo los porcentajes de incumplimiento tributario según el mismo Departamento de Estudio Económico de la DGI, que eso eran, como sabíamos, eso era uno de los principales objetivos que tenía todo este plan, a disminuir la evasión fiscal y disminuir como parte del plan antievasión. Y podemos ver que en el 2007 mejoran, según ese índice, versus el 2006, que es el pico donde se muestra ahí, que es el pico que se muestra en comparación con el 2007, la disminución en la tasa de evasión que tuvo. Siguiente. Ahora, ¿qué beneficios reales realmente tuvo para la economía y el PIB nominal la implementación? En comparación con la otra gráfica donde analizamos los costos que tuvo la implementación de este sistema, aquí también podemos ver qué porcentaje de beneficio representó. Mira, la diferencia es abismal, lo podemos ver ahí. En el 2006, donde pudimos ver que fue un 0.010% que representó en gastos del PIB nominal para la implementación de los comprobantes. Ese mismo año no dio resultado, obviamente, porque entraron al año siguiente. Pero en el 2007, mire, podemos ver que representó un 0.2% en crecimiento del PIB nominal, la implementación de los comprobantes fiscales, una diferencia de un 0.206% de diferencia cuando lo restamos. Y esta diferencia, mira, fue variando, como nosotros podemos ver, como fueron las variaciones, así mismito, pero podemos ver que representó realmente un gran ingreso para el PIB nominal en comparación con los gastos. Mire, los gastos se fueron siendo cada vez más pequeños, en los que incurría la DGI para mantener en pie este sistema, pero los beneficios seguían creciendo con el transcurso de los años. En conclusión, ¿funcionó o no funcionó el sistema? Miren, el sistema de comprobante en nuestro país fue el primer paso hacia un sistema más refinado de recaudación y una iniciativa a favor de eliminar todos los posibles huecos que podrían incurrir en evasión fiscal por parte de los contribuyentes. Si bien el sistema no es perfecto, porque no podemos engañarnos en todos sus aspectos, cumplió, porque realmente tenemos el sistema de electrónico que ahora intenta marcar todas las transacciones que generan las empresas y los contribuyentes a todos los niveles de consumo final. El sistema de comprobante cumplió con el plan antievasión, entre todas las facultades que se le exigía, para el cual fue formulado en sus orígenes. El sistema de comprobantes fiscales intentaba marcar y trazar el recorrido de los diferentes bienes y servicios desde sus orígenes hasta la mano del consumidor, que era lo que intentaba, ¿verdad que sí? Pero al final dependía más de el que lo solicitara y quien lo emitiera. Haciendo además que estos comprobantes fueran el sustento de costos y gastos, que fue una movida inteligente, porque ya habíamos hablado anteriormente, para la que las empresas utilizaran para deducir su carga impositiva, se creó de igual forma una cadena de interés difícil de romper, de forma que el sistema funcionara por iniciativa de los propios contribuyentes, que eso fue importante. Y aunque ahí mencioné que aquí en la diapositiva que hubieron casos en los que ese sistema se vio flaqueado por diferentes fuentes, al final y al cabo siempre funcionó para determinar dónde estaban los huecos de fraude fiscal. Se podía ver por el mismo recorrido de los comprobantes fiscales, de cómo marcaban los bienes y servicios, de que se transferían de un comprador a otro hasta llegar a la mano del consumidor final.
La implementación de este sistema, además, representó un gran beneficio para la recaudación del país, puesto que permitió dar seguimiento a través del aumento en emisión y uso de esto en la actividad económica del país de forma fehaciente, como vimos en la gráfica que mostraba cómo crecieron por sector. Antes eso hubiese sido imposible de ser, pero ahora con los diferentes comprobantes tú podías saber cómo crecía el sector servicio, cómo crecía la actividad gubernamental, de gobierno, y tenía todos tus avales y todos tus datos que podía hacerlo. En fin, esta implementación representó un aumento de recaudación para el país. Permitió dar seguimiento a diferentes datos que no podíamos obtener antes. Y al final se tradujo en un aumento de recaudación para las arcas del Estado, que así mismo se traducen en más beneficios se tradujo para más beneficios para los ciudadanos y el país en general. Hasta aquí nuestra parte como el grupo número 5. Muchísimas gracias.